Vea pues, esta ensalada queda tan rica y tan fresca que uno empieza preparando un poquito y termina repitiendo como 3 veces, ¿cierto pues? Empiezo esta exquisita ensalada con un mango maduro, lo lavo muy bien, le retiro toda la cáscara y luego lo corto en rodajas. Después esas rodajas las corto en cubos medianos. ¿A ustedes cómo les gusta más el mango? ¿Bien madurito o más pintón? Los leo en los comentarios pues. Sigo ahora con una cebolla de huevo roja pequeña. Esta la limpio muy bien, le retiro cada una de sus capas y luego la corto en plumas delgadas y finas. Y vea pues, dígame algo, ¿ustedes son del equipo que ama la cebolla en ensalada o de los que la dejan a un ladito del plato? Vea, mientras seguimos dándole forma a esta receta, hágase un favor y suscríbase. No lo deje para más tarde que después se le olvide y me deja hablando solo. Ese clic suyo que parece tan simple es lo que nos ayuda a seguir creciendo y trayéndole recetas para todos los gustos. Paso a medio pepino pequeño. Lo lavo muy bien, lo abro a la mitad a lo largo y luego lo corto en medias lunas delgadas. Si antojan de la ensalada, guardan el video y ni un gracias ponen. Comenten algo pues, que yo aquí paso horas editando para que ustedes queden como unos reyes en la casa. Un poquito de cariño en esos comentarios no nos caería nada mal. Luego uso 125 gramos de tomates cherries. Estos los lavo muy bien y luego los corto en mitades. Yo no sé ustedes, pero a mí los tomates cherry me gustan mucho porque hasta se ven elegantes en las recetas. Continúo con media zanahoria. Esta la lavo muy bien, le retiro la piel y luego la rayo finamente. ¿A ustedes cómo les gusta más la zanahoria? ¿Rallada finita o en tiras largas? Ponga cuidado que yo sí leo comentarios. Voy ahora con un cuarto de manojo de cilantro fresco. Previamente seleccionado y bien lavado lo cortó muy finamente. El cilantro es de esos ingredientes que o enamoran o generan pelea en la casa. Paso a una manzana verde. Esta la lavo muy bien, la corto en rodajas y descartando el corazón y las semillas, la corto en bastones. Y si les gustan estas recetas fáciles, frescas y rápidas, suscríbanse al canal de las ensaladas pues, que por aquí siempre estamos preparando cositas bien ricas y saludables. Llegó la hora de combinar todo. En una ensaladera agrego el mango, el pepino, el tomate cherry, la zanahoria rallada, el cilantro fresco, la cebolla roja y la manzana verde. Reservo un momento y en otro recipiente preparo el aderezo. Para ello agrego 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen. También añado 2 cucharadas de miel de abejas. Después agrego una cucharadita de mostaza. Luego añado el jugo de un limón, una pizquita de pimienta negra molida y una pizca de sal. Bato todo muy bien hasta formar una mezcla suave y homogénea. Incorporo el aderezo a la ensalada y finalmente con una cuchara grande mezclo todo muy bien, asegurándome que el sabor se incorpore perfectamente en cada uno de los ingredientes. Sirvo y a disfrutar. Esta ensalada queda perfecta para acompañar un pescadito asado, una pechuga a la plancha, una carne asada o incluso para comerla solita en una cena liguera. Y bueno pues familia del canal de las ensaladas, espero de corazón que preparen esta receta porque queda demasiado rica y muy fácil de hacer. Si llegaron hasta aquí, déjenme un comentario con un mango para saber que se quedaron hasta el final. Si esta receta les gustó, hágale pues y compartan este video con esa persona que ama las ensaladas frescas y diferentes. Suscríbanse al canal, activen la campanita y regálenme un me gusta, que eso ayuda muchísimo para que más personas encuentren estas recetas tan fáciles y saludables. Nos vemos en la próxima preparación, ¿cierto?